Alegría saludarlos por medio de este medio y es mi deseo que estén prosperando en todo, ahí en casa, así como también prospera su alma, que puedan estar utilizando todo este tiempo para poder meditar, reflexionar en la palabra, y hoy no puede ser menos, día domingo, día del Señor, poder juntos en familia centrarnos en lo que Dios quiere hablar, de manera personal, a nivel familiar, ministerial, laboral. Oro desde este lugar para que esta palabra pueda llegar a ser de bendición y refrigerio para tu vida. El texto en el cual quiero meditar está en Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 1 al 27. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo, pero sí sería bueno que una vez que esto termine, ya sea en el día de hoy o a lo largo de la semana, puedas volver a reflexionar en estos 27 versículos y estar abierto aún a puntos que yo no voy a estar tocando, pero seguramente el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. Así que si arrancamos en el capítulo 3 del versículo 1 de Lamentaciones, he titulado a este sermón Llanto, Reflexión y Esperanza, en ese orden, porque lo que nos va a presentar el profeta Jeremías, así cree la tradición, que este libro fue escrito por él. De ahí que lo tenemos después de sus profecías en los capítulos anteriores. Tenemos al profeta Jeremías y a continuación el libro de Lamentaciones, porque según la tradición se cree que fue él el autor de este escrito. Y es un libro, yo tengo presente, poco leído por todo el cristianismo. El título lo dice todo: ¿para qué lamentarnos más en esta vida debajo del sol? Diría el sabio Salomón. Pero creo que además de llanto y angustia, el profeta también nos deja rayos de esperanza, por supuesto que en un contexto totalmente diferente al que nosotros estamos viviendo hoy. Dado que si analizamos este capítulo 3, el profeta está escribiendo esto ya una vez que escribió, como bien ustedes pueden corroborar, los 52 capítulos de su libro. A continuación nos encontramos con estas lamentaciones, en el cual el profeta abre su corazón y es testigo de toda la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Si ustedes conocen un poco de la historia, ya el reino del norte había sido llevado cautivo años atrás, en el 722 a.C., a la nación de Asiria. Por su pecado, Salmanasar II había sido el principal instrumento que Dios usó para castigar a su pueblo, y años más tarde, 586 a.C., le tocó ahora al reino del sur. Si el reino del norte había tenido 19 reyes y todos malos, en el reino del sur un total de 20 reyes, y había habido alguno que otro bueno, pero el pecado, la idolatría y la rebelión contra Dios lo llevaron ahora a experimentar una de las historias más tristes que nosotros leemos en todo el Antiguo Testamento. La ciudad está destruida, el pueblo es llevado cautivo. Por supuesto que Dios siempre tenía su pequeño remanente, profetas como Daniel, sus amigos, el propio profeta Ezequiel y en este caso Jeremías, que no llegó a ser parte de esos cautivos. Él se quedó a mitad de camino, refugiado y guardado por Dios, pero sí fue testigo ocular de todo lo que sucedió. Y cuando nosotros analizamos no solamente lo que sucedió en los libros históricos con el pueblo de Israel, sino también cuando estudiamos un poco acerca de las profecías que Jeremías había anunciado en el capítulo 25, verso 11, ya Dios le había dicho que iban a ser 70 años de cautividad. Y una vez que se cumplan esos 70 años, ya Dios había decretado que ellos podrían volver a su nación, reconstruir el templo que había sido destruido, poder restaurar las ciudades. Y básicamente el Antiguo Testamento termina de esa manera, allá con el libro de Malaquías como profeta contemporáneo de Esdras, que también leemos en su libro, cómo junto con Nehemías llevaron a cabo uno la parte de la restauración espiritual, y Nehemías se encargó más de la restauración de los muros y las puertas de la ciudad y demás. Pero Jeremías es consciente ahora, es testigo ocular de todo esto que su nación está atravesando, y en este libro no nos deja oráculos como en su profecía, sino más bien una mezcla de llanto, angustia y alguna que otra reflexión que nos lleva también a nosotros hoy como pueblo de Dios, en medio de esta situación en la que estamos viviendo, por supuesto que salvando las diferencias, a tener un rayo de esperanza y entender que Dios está detrás y que Él algo nos quiere comunicar. Por eso, cuando analizamos hoy nuestro contexto,
la situación que estamos viviendo a nivel iglesia, a nivel país, incluso a nivel global, podemos ver cómo estamos en cierto cautiverio, repito, salvando las distancias, por el hecho de que no podemos llevar a cabo una vida social. En cuanto a lo económico, hay mucha incertidumbre. Se está valorando ahora el poder sacar bonos para poder solventar una economía que está en plena crisis a nivel mundial. Si tendríamos que hablar a nivel proyecto, ¿cuántos de nuestros proyectos tal vez que habíamos planeado para este año 2020 con toda esta situación ahora es simplemente una posibilidad, si todo mejora, que podríamos llevar a cabo? A nivel iglesia es la primera vez en toda la historia de la iglesia, los 2000 años de iglesia que llevamos, que no podemos congregarnos, que no podemos vernos. Antiguamente se prohibían los cultos, pero los creyentes buscaban la manera de poder reunirse en una catacumba, en una cueva. Sin embargo, hoy, por amor al prójimo, ni siquiera podemos vernos en algún lugar para poder reflexionar, orar unos por otros. Por lo tanto, salvando las distancias, lo que fue el cautiverio israelita y lo que nosotros estamos experimentando hoy como pueblo de Dios, creo que sería importante que aprendamos a reflexionar en estos días que nos quedan por delante para ver qué es lo que Dios quiere decirnos con todo esto. Entiendo que a Dios no se le escapa un virus del laboratorio. Entiendo de que hay cosas que a nosotros mismos nos pueden llevar, como vamos a estar estudiando en estos textos, a poder cuestionar ciertos atributos de Dios. Pero si hay algo que tenemos que rescatar después de que todo esto pase, es no volver a lo mismo, no volver a los errores que veníamos cometiendo, poder aprender tal vez de puntos a nivel personal que deberíamos estar cambiando y que Dios utiliza circunstancias como estas para poder ahora venir a hablar a cada uno de nosotros. Creo que a nivel congregación, cuando hablo de congregación, no hablo necesariamente del lugar donde uno asiste, sino de lo que es la iglesia universal. Me da la impresión como que estábamos entretenidos en aspectos que no nos tocaba, que para la iglesia pueden ser secundarios, pero que en un principio nunca fueron pilares fundamentales, como es la predicación de la palabra, la enseñanza, la oración, la comunión unos con otros, la cena del Señor, y pilares que uno puede ver en la iglesia primitiva que tal vez en este tiempo ya habíamos descuidado, y como que toda esta situación que estamos viviendo nos está permitiendo reflexionar y volver a establecer esas columnas, esos baluartes para la iglesia, poder retomar a ciertos propósitos y objetivos que Dios tenía con la iglesia y que tal vez habíamos descuidado. Me encanta leer en Facebook como ministerios que semanas atrás seguían con su idea de la autoayuda, de la prosperidad, de un falso avivamiento que prometen donde todo va a cambiar y el reino de Dios se va a establecer sin la necesidad de una segunda venida de Cristo, y ver cómo ahora han cambiado un poco sus discursos. Vuelven a predicar más un poco acerca de la segunda venida, tienen presente el arrebatamiento, hablan más acerca de la soberanía y la providencia de Dios, temas que tal vez habíamos descuidado, y creo que todo esto nos va a ayudar a que junto con este capítulo 3, identificándonos un poco con el profeta, podamos reflexionar y sacar conclusiones que nos permitan depositar una vez más nuestra esperanza en el Señor. Por eso he dividido este sermón en dos puntos que son muy básicos, muy simples, que vamos a estar reflexionando en estos minutos. El primero tiene que ver con el lamento del profeta Jeremías. Así vamos a leer algunos versículos, pero ustedes luego pueden verlo del capítulo 3, del versículo 1 al 20. En segundo lugar, quiero enfatizar en lo que es la reflexión del profeta Jeremías y finalmente llegar a una conclusión que Jeremías va a arribar para que pueda también ser de ayuda para cada una de nuestras vidas. Así que vamos con el primer punto. En cuanto al lamento de Jeremías, enfatizar el versículo 1, cuando nosotros podemos leer que él mismo declara que es hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías es consciente de que también el cautiverio, a pesar de que no lo tomó a él como parte de esos cautivos, también le afectó a él. Y él ve como ahora es parte de ese enojo de Dios, de ese juicio de Dios que había venido para su propio pueblo.
si reflexionamos en alguno de los versículos. Yo solamente quiero enfatizar en algunos por cuestiones de tiempo, pero ya en el versículo 3 nosotros podemos leer que Jeremías dice: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Ya de por sí a él se le conocía como el profeta llorón, un profeta llamado desde muy joven por Dios. Él aún llegó a decirle: Señor, no sé hablar. Sin embargo, Dios le dice que lo había santificado desde el vientre de su madre, que lo había llamado para ser profeta a las naciones. Ahora él comienza a ver a Dios como su enemigo. Ese mismo Dios que le había dicho que no podría casarse, el sueño de todo joven, de todo adolescente. Y ahora, al ver cómo toda una nación es llevada cautiva, después de que él se mantuvo fiel al llamado de Dios, fiel a lo que tenía que profetizar de cara a su nación, sin embargo vemos como al analizar su profecía, al analizar la historia, nadie había creído a su mensaje. Y él ahora está viendo a Dios como su enemigo. Él está determinando que contra él el enojo de Dios también se había vuelto, y en este momento de angustia y de llanto, reflexiona en este punto sin tener en cuenta lo que él había venido haciendo, y dice esta declaración: Dios es mi enemigo. En el versículo 8, él sigue lamentando, y quiero que juntos podamos identificarnos con algunos de estos lamentos, porque tal vez en esta semana repetiste algunos sin darte cuenta y sin tener presente que otros grandes hombres de Dios también lo habían hecho. Pero en el versículo 8 él dice: aun cuando clamé y di voces, dice el profeta, cerró los oídos a mi oración. No solamente ve a Dios como su enemigo, sino que ahora ve a un Dios sordo, en el cual él clama, y Dios se limita a poner los dedos en el oído y no hacer caso omiso de su oración. En el versículo 12 nos ilustra un arquero, en el cual nos dice que entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Un Dios que ahora lo pone a él como blanco de diana, y las flechas que tendrían que haber sido para los asirios, para los babilonios, enemigos del pueblo de Dios. Ahora Jeremías está viendo cómo cada una de esas saetas viene contra él. En el versículo 16 dice que mis dientes quebró con cascajo, con piedras. En la antigüedad los enemigos ponían piedra en la comida de sus rivales, para que al masticar la comida sus muelas sean rotas. Y yo no sé si atravesaste alguna vez una noche donde tuviste un dolor de muela. En lo personal creo que no hay mayor tortura que esa. Y Jeremías está viendo no solamente que Dios es su enemigo, que Dios no hace caso a su oración, que Dios pone los dedos en los oídos para no escucharlo, sino que también Jeremías ve a Dios de una manera cruel. Lo pone como diana para poder lanzar sus saetas, pero también ahora pone piedras en sus comidas para que él pueda sentir el dolor. Y finalmente, si seguimos analizando algunos de esos lamentos, en el versículo 17 dice: mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Así como cuando hablamos de que Dios había puesto sus dedos en los oídos para no hacer caso a su oración, paradójicamente Jeremías había escrito el capítulo 33, versículo 3, clama a mí, Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Ese mismo profeta que había escrito el 33.3 de su libro, ahora ve como por más que clame, Dios no responde a su oración. Y ese mismo profeta que había escrito capítulo 29, verso 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para darles el fin de que ustedes esperan. Mientras Jeremías escribía ese 29:11, ahora él también es consciente de que un Dios lejano, que lo priva de esa paz que él está necesitando. Por lo tanto, si analizamos cada uno de esos lamentos, los cuales puedo comprenderlo porque no deja de ser un ser humano con limitaciones como cada uno de nosotros, podemos resumir que Jeremías mira a su alrededor, capítulo 1 y capítulo 2 de este libro de Lamentaciones, y ve como todo aquello que amaba se le derrumba. Capítulo 3 mira hacia el cielo y ve como ese Dios al cual él había servido ahora parece estar ausente y llega a ser incluso parte de ese látigo del enojo de Dios. Sin embargo, si mirás a tu alrededor y todo se derrumba, si mirás para arriba y tenés incomprensión de Dios,
Yo quiero llevarte al versículo 21 para que podamos tomar ese texto como un nuevo punto de partida, un punto de inflexión, en el cual ahora Él nos va a decir: esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Jeremías miró a su alrededor y vio como todo se derrumbaba. Miró hacia el cielo y solamente encontró incomprensión. Pero ahora Él lo que va a hacer es reflexionar en las promesas de Dios. Me hubiera gustado saber qué pergamino, qué papiro tuvo en su mano cuando Él está escribiendo ahora este capítulo 3, para después de lamentarse poder llegar al segundo punto que quiero hablar, que es la reflexión del profeta Jeremías, que parte de lo que ya Dios había profetizado, de lo que ya el Espíritu Santo había registrado en alguno de esos escritos del Antiguo Testamento que seguramente nosotros también tenemos a nuestra disposición. Por eso quiero tomar ese verso 21 como un punto de inflexión. Una vez que él se lamenta por toda su situación, en la que ve a Dios como su enemigo, en la que siente que Dios lo usó como diana, que Dios le hizo masticar piedras en su comida, que la paz se alejó de él. Sin embargo, él ahora deja de mirar al cielo para buscar respuesta y comienza ahora a reflexionar y recapacitar en su corazón para recobrar esa esperanza. Por eso vuelvo a leer el versículo 21 que quiero dejarte y poder partir ahora en una nueva, cuáles fueron las conclusiones de esa reflexión. En esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Me habla de una reflexión y me habla de una esperanza que nos va a llevar a sacar conclusiones en medio de ese llanto y ese dolor. Y quiero solamente enfatizar en 3 conclusiones a las que él va a arribar una vez que ahora reflexiona y recapacita. No sé en cuáles de los escritos del Antiguo Testamento, pero lo primero en lo que él va a reflexionar es en la misericordia de Dios. Del versículo 22 al versículo 23 nosotros podemos ver cómo él hace teología acerca de lo que es la misericordia de Dios. La palabra misericordia es una palabra que se compone de 2 partes: miseria, cardio, es decir, el corazón de Dios puesto en la miseria del ser humano. Y Jeremías conoce la misericordia de Dios y reflexiona en eso, para decirnos en primer lugar que esa misericordia de Dios, o por esa misericordia de Dios, ellos no habían sido consumidos. Si había algo que le permitía a Israel seguir en pie, siendo, como dice el libro de Romanos, una nación rebelde y contradictora, es simplemente ese amor de Dios que Él siempre tuvo para con su pueblo. Esta semana me preguntaba a alguien si el COVID-19 está haciendo un juicio de Dios o no, y quería y me daba la idea como que pueda hacer un vídeo para poder explicar en alguna red social que explique por qué no era un juicio de Dios, y mi respuesta enseguida fue: ¿y quién te dice que no lo es? O sea, ¿quién puede decir que todo esto que está pasando a Dios se le escapó de las manos? No estoy diciendo que es un juicio de Dios, estoy diciendo que ¿quién dice que no? En el capítulo 3, versículo 37, el mismo profeta, al ver la situación, cómo el pueblo está siendo llevado cautivo, escribe lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No sé si ahí en tu casa podrías levantar la mano y decir: yo puedo decir que sucedió algo que el Señor no mandó. Versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. 2 versículos que me hablan de la soberanía y la providencia absoluta de Dios, en la cual el ser humano no está capacitado para discernir si lo que pasa necesariamente está viniendo de un Dios airado contra una sociedad que ha dado lugar al aborto, a la ideología de género, iglesias que han sido arrastradas a la apostasía y toda una serie de eventos que están sucediendo a nivel mundial donde el hombre le ha dado la espalda a Dios. ¿Quién me asegura a mí que esto que está sucediendo no es parte del látigo del enojo de Dios? Creo que para algunos puede ser juicio, para otros puede ser simplemente recordarnos que Él vuelve. Para otros puede ser un momento de prueba, para otros va a ser un punto de inflexión. Pero el versículo 39 es lo que a nosotros nos toca.
Al ser humano no le toca procurar entender la mente de Dios, como dice Pablo en Romanos 11, versículo 33 en adelante. O sea, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros lo que debemos hacer es simplemente aceptar lo que el versículo 39 dice. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Eso es lo que nos toca a nosotros con todo esto. En lugar de andar discerniendo, intentando dar una explicación teológica a todo lo que está sucediendo, creo que es momento para que nos lamentemos en nuestros pecados, para que no podamos, una vez que termina todo esto, volver a seguir haciendo las cosas mal que estábamos haciendo mal, poder recapacitar y ver lo que Dios quiere corregir también a nivel personal. Creo que es tiempo, en lugar de sacar pecho y como iglesia darnos de superhéroes y dar a entender que esto no nos afecta, creo que es momento de lamentar también, al igual que lamentó el profeta, y poder lamentarnos en nuestro pecado. Y Jeremías es consciente que fue el amor de Dios, la pura misericordia de Dios, la que evitó que un pueblo rebelde y contradictor no quede destruido, no sea consumido. Cómo fue la misericordia de Dios la que preservó a ese remanente de hebreos para que los planes soberanos puedan seguir siendo llevados a cabo. Y me da algunas características de lo que es esa misericordia. Y quiero que reflexionemos juntos en este primer punto. Porque dice que sus misericordias no decayeron. A diferencia de otras cosas, se suele decir que lo bueno termina rápido. No así con la misericordia de Dios. No fueron consumidos por la misericordia de Dios, porque esas misericordias de Dios no decayeron, nunca se detuvieron. Porque como bien explica a continuación, nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios no decae, la misericordia de Dios no termina, porque cada vez que nos levantamos y levantamos las persianas de nuestra habitación, estamos experimentando y estrenando una nueva misericordia de parte de Él. El profeta Isaías, en el capítulo 33 de su libro, en el versículo 2, él también reconoce, dice: «Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, también nuestra salvación en tiempo de tribulación». Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Me gusta esa expresión en la cual él habla de brazo de ellos en la mañana. La misericordia de Dios no decae porque se renueva cada mañana. Así como Jesús se explicó en Mateo capítulo 6, basta cada día su propio afán. ¿Por qué podemos afanarnos por el día por el presente y no estar afanándonos por el día de mañana? Porque mientras nos afanamos en ese presente, también sabemos que su misericordia es nueva en ese mismo día. Y a diferencia de otras cosas que se terminan, como se suele decir, lo bueno se termina rápido, no así con la misericordia de Dios, que es algo que nunca decae y se renueva cada mañana. Así que Jeremías está ahora reflexionando, está dejando a un lado el lamento, deja de mirar a su alrededor, deja de mirar al cielo, comienza a reflexionar en lo que ya había estado escrito, y él ahora nos hace un poco de teología sistemática de lo que es la misericordia de Dios. Como esa misericordia no decae, tendríamos que ir a esos escritos en los cuales vemos que la misericordia de Dios nunca terminó, pero también ir a esos escritos en los cuales vemos cómo se renuevan cada mañana. Pero en segundo lugar, el profeta nos habla de la fidelidad de Dios, que es el segundo punto que podemos sacar de esta reflexión. Si la misericordia de Dios nos permite seguir respirando. De hecho, alguien me dijo también, ¿cómo puedo experimentar la misericordia de Dios más reiterada, más continuamente, reiteradas veces? Y le digo, mirá, cada vez que quieras experimentar la misericordia de Dios, respirá. Eso es misericordia de Dios, el poder levantarme cada mañana y poder respirar. Pero de nada serviría saber eso si no tuviéramos presente que su fidelidad es grande, que la fidelidad viene a ser la garantía de cada una de esas promesas.
La fidelidad de Dios es tan grande que es inmutable, no cambia. En el profeta Malaquías, en el capítulo 3, cuando el profeta está hablando a la nación de Israel, hay algo que él habla también acerca de lo que es la fidelidad de Dios. Y así como decíamos recién que por su misericordia no fuimos consumidos, podemos afirmar también que por su fidelidad seguimos en pie. Jeremías sabe esto, y más adelante el profeta Malaquías en el capítulo 3 dice: yo Jehová no cambio, su fidelidad es inmutable, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No hay una nación más idólatra, más rebelde y más contradictora en el Antiguo Testamento que la nación de Israel. Sin embargo, el profeta Jeremías, ya finalizando este periodo veterotestamentario, ya ahí al final, antes de entrar en esos 400 años de silencio, reflexiona también en la misericordia, en la fidelidad de Dios, y nos habla de una fidelidad inmutable, una fidelidad que no cambia a pesar de nuestra infidelidad. Y reconoce también que por la fidelidad de Dios Israel no fue consumido. Si había algo que continuamente Israel merecía, era el pronto juicio de Dios. Pero había promesas de pacto, que de Judá vendría el Cristo, el Mesías que había sido prometido a lo largo de todo ese periodo. Y el profeta Malaquías reconoce que por amor a ese pacto, la fidelidad de Dios fue presente, una fidelidad inmutable, pero también una fidelidad verdadera. Jeremías sabe que no puede fiarse de su corazón engañoso y perverso. Así lo había dejado registrado en el capítulo 17, verso 9. Tal vez en estos días tu corazón te ha jugado una mala pasada, te ha hecho creer y afanarte por cosas que nunca van a pasar. Y Jeremías nos recuerda que no es el corazón el que tiene la verdad, sino que la verdad radica en esa fidelidad de Dios, inmutable, pero al mismo tiempo verdadera. Es grande porque es inmutable, es grande porque es verdadera, y por supuesto es grande porque la fidelidad de Dios es oportuna. Llega en el momento adecuado, justo cuando estamos con la soga al cuello. En el caso de Jeremías, si leemos el capítulo 3, versículo 55, él nos muestra una vez más cómo la fidelidad de Dios llegó en su socorro, a su auxilio, al recordar cosas que habían sucedido en el pasado. Él dice en el verso 55 de este capítulo 3, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Pueden luego buscar ese episodio en su libro. Oíste mi voz, reconoce el profeta, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. En esa cárcel, en esa cisterna donde él había sido echado, en el versículo 54 aún llega a afirmar que aguas cubrieron mi cabeza. Y dije yo, muerto soy. Mientras el agua le llegaba al cuello, Jeremías clamó a Dios y la fidelidad de Dios una vez más se hizo presente. No sé si te encontrás con el agua al cuello, con situaciones adversas que estás atravesando, mirando hacia un futuro incierto, ves a tu alrededor, todo se desmorona, ves hacia arriba y no recibís incomprensión de parte de Dios. Qué bueno es cuando podemos reflexionar no solamente en la misericordia de Dios, que nos permite entender que no decae, que es nueva cada mañana, sino también la garantía de que esa misericordia es real, es esta fidelidad tan grande, inmutable, verdadera y oportuna. Y una vez que él reflexiona en estos dos puntos, llega a hablarnos de un último punto, versículo 24, que tiene que ver con la esperanza en Dios. La misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, pero también la esperanza en Dios como resultado de los dos primeros puntos. Y él nos dice en el verso 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jeremías entiende, como dice la diosa habla hoy, que Dios es todo. Cuando yo estudio y reflexiono en la misericordia de Dios, en la fidelidad de Dios, tengo que llegar a la conclusión de que Dios es todo. Y de esa manera, cuando recibimos esa confirmación de parte de Dios por medio de su Espíritu, a través de la palabra, entendemos que en Él podemos esperar. Jeremías reflexiona en la misericordia de Dios, en la fidelidad de Dios,
pero termina ahora con la esperanza en Dios. Y qué bueno es esto. Escuchaba esta semana que dicen que está comprobado que podemos estar 40 días sin comer, que podemos estar 3 días sin beber agua, 8 minutos sin respirar, pero no podemos estar un segundo sin esperanza. Y hay un dicho por ahí que dice que la esperanza es lo último que se pierde. No así para el creyente, no así para el Hijo de Dios, no así para aquel que ha puesto a Dios como la fuente de su esperanza. Hay un texto en Romanos, capítulo 15, en el cual Pablo habla justamente de esto, de Dios como la fuente de toda su esperanza. Y hay algo que analizaba esta mañana a nivel devocional y creo oportuno poder dejárselo también a ustedes al tener presente la esperanza en Dios. Para el creyente la esperanza es lo que jamás se termina. Para el creyente la esperanza no es lo último que se pierde, sino lo que nunca se pierde. Romanos 15, versículo 13, Pablo habla de esta esperanza, de la cual el profeta está haciendo referencia. En él esperaré. Y nos dice en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Noten cómo Pablo pone a Dios como la fuente de la esperanza, pero termina hablando de que abundemos en esa esperanza. Y lo interesante es que Dios no nos llena de esperanza, sino que el texto dice que Dios nos llena de gozo y de paz cuando creemos por medio del Espíritu Santo lo que está registrado en su palabra. En la medida que nosotros vamos siendo iluminados en lo que las Escrituras nos hablan acerca de Dios, el Espíritu Santo nos imparte de ese gozo, nos imparte de esa paz y nosotros podemos tener esperanza. Salmo capítulo 126, versículo 1 al 6, es otro de los salmos que tal vez Jeremías tuvo presente al reflexionar en estos 3 puntos que nosotros acabamos de leer, porque es un salmo que habla del post-cautiverio y parece ser que el salmista lo escribió antes de que todo esto suceda, en el cual declara: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, versículo 1, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Reflexionar en la misericordia de Dios, reflexionar en esa fidelidad de Dios y reflexionar ahora en esa esperanza que Dios nos da, nos tiene que llevar a que después de que todo esto pase, como bien dice el Salmo 126, en estos versículos que acabo de leer, podamos manifestar y profesar que grandes cosas ha hecho el Señor. Por eso, como conclusión en esta charla, ahí donde estás, que puedas reflexionar un poquito más en los versículos 25, 26 y 27 del capítulo 3 de Jeremías, donde él ahora, una vez que ha entendido de que toda su esperanza debe estar en Dios, dejar a un lado el lamento y reflexionar en estos atributos divinos, Jeremías entiende ahora 3 absolutos. El primero está en el 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Jeremías ve ahora una dependencia absoluta de Dios. Bueno es que aprendamos a esperar en él. Bueno es el alma que a él le busca. Que hagamos todo lo que está en nuestras manos, que podamos reinventarnos en muchas cosas para poder llevar adelante toda esta situación, pero que haya una dependencia absoluta y total de nuestro Señor. Versículo 26, no solamente él habla de una dependencia absoluta, sino algo que nos cuesta mucho, un silencio absoluto. Dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En el Antiguo Testamento, salvación no tiene que ver tanto con vida eterna, sino con el favor de Dios para ese momento. Y Jeremías escribe y nos dice que ese favor aprendamos también a esperarlo en silencio. Que no intentemos hacer teología de todo, como intentaron hacer los amigos de Job, cuando querían explicarle a Job el porqué de su situación. Sin embargo, Job entendió que no era por ahí el camino.
sino que él podría llegar a entender a Dios, como nos dice en los últimos capítulos, al poner la mano en su boca y escuchar lo que el soberano tenía para decirle. Bueno es esperar en silencio también el favor de Dios, dependencia absoluta, silencio absoluto, pero también el versículo 27, una sumisión, una obediencia absoluta. El profeta lo explica de la siguiente manera: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Él fue llamado, como decía anteriormente, cuando era un niño, y le dijo a Dios: Señor, pero yo no sé ni hablar, ¿cómo me vas a llamar a ser profeta a las naciones? Y Dios le dice, versículo 6, versículo 7 del capítulo 1, ve, porque todo lo que yo diga, eso dirás. Yo te enseñaré. Lo único que Dios espera en este tiempo también es una obediencia y una sumisión absoluta a sus mandamientos. Que el temor reverente de Dios pueda también ser parte de nuestra vida, y de esa manera, una vez que reflexionamos en esos atributos de Dios, podamos tener presente la dependencia absoluta, el silencio absoluto, pero también una obediencia absoluta a lo que Él nos está pidiendo en este tiempo. Así que ahí en tu casa, donde estás, me gustaría terminar orando y que juntos podamos meditar también a lo largo de esta semana en estos textos que hemos leído, y que puedas tener presente que tenemos derecho al capítulo 3 del versículo 1 al 20. Tenemos todo el derecho de llorar, tenemos todo el derecho de lamentarnos. Algo que nos ha enseñado el COVID es lo frágiles que somos. Dejar a un lado toda la autoayuda, la autosuperación, el ir por ahí creyendo que lo controlamos todo, y poder entender lo vulnerable que somos ante cosas que nos agarran no solamente de improviso, sino que por nuestros propios medios no hay una solución. Tenemos derecho a lamentarnos, como lo hizo el profeta, pero que lleguemos a ese versículo 21, a ese punto de inflexión. No quedarnos llorando, sino volver una vez más a las Escrituras, a la teología, a poder reflexionar en cada una de sus promesas. Y al ver el versículo 23, 24, 25 y llegar a esos absolutos, que podamos volver a tener presentes esos tres atributos: la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y la esperanza en Dios, y que en cada uno de esos atributos nos marquemos un Selah, como el salmista solía hacer en sus escritos. Reflexionaba en esos atributos de Dios después de haberse lamentado y haberse visto destruido, y al reflexionar en esos atributos, la misericordia de Dios, y hacer un pequeño Selah, poder reflexionar las veces que hemos sido parte de esa misericordia por el solo hecho de respirar y seguir disfrutando de salud. Reflexionar en la fidelidad de Dios. No puedes decirme que Dios no ha sido fiel a lo largo de todo este tiempo. Quiero que busques por un momento, mirar atrás en tu vida y decirme un momento en el que Dios te dejó solo, que puedas reflexionar y al mirar todo lo que has vivido hasta el día de hoy, en tu familia, en tu trabajo, en tu propia vida, y que me puedas decir un momento en el que Dios no estuvo presente, y esa fidelidad de Dios te va a permitir llegar a entender de que Él es tu esperanza, de que Él es todo, de que la esperanza es algo que para el creyente nunca se pierde, sino que al igual que la fidelidad, al igual que la misericordia, viene a ser el ancla de nuestra alma que nos permite permanecer firme en sus caminos. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y quiero orar por tu vida, por tu familia, y que estos principios que hemos analizado te sean de ayuda, no solamente a lo largo de esta semana, no solo hasta que todo esto termine, sino que puedas tenerlo presentes en cada momento que mires a tu alrededor y veas que todo lo que amabas se viene abajo, que mires al cielo y no recibas una respuesta, que vuelvas a las Escrituras y puedas reflexionar en lo que Dios ya nos dijo en su palabra y que quiere ahora hablar de manera personal por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a cada familia ahí en su hogar, que esté hablando a cada vida de una manera personal. Señor, que puedas traer mayor luz acerca de textos que tal vez no hemos tocado, pero que al reflexionar en tu misericordia, en tu fidelidad, en esa esperanza prometida para todos aquellos que en ti confían, que esto pueda traer gozo
y paz a nuestra vida. Yo bendigo cada familia, Señor, que nos está sintonizando. Bendigo cada persona que está atravesando momentos de incomprensión, donde se ve ajeno a la misericordia y a la fidelidad de Dios. Que esta palabra pueda traer esperanza. Que a lo largo de esta semana podamos lamentarnos en aquello que debemos lamentarnos, pero poder reflexionar, Señor, en tus atributos, para poder salir después de todo este tiempo más fortalecidos y más fuertes, con una esperanza y una fe renovada en tus promesas. Gracias te damos por todo. Nos dejamos en tus manos, descansamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Espero que nos podamos ver pronto. Ya estamos viendo un poco la luz al final del túnel y poder verlos y saludarlos. Y que esto nos ayude a poder seguir manteniendo nuestra esperanza intacta, aún en momentos de llanto y dolor, como los que atravesó el profeta Jeremías. Un día entenderemos lo que hoy se escapa de nuestra razón y sabremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros y aunque el miedo nos llevó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos, para preservarnos la vida. Y ya nunca olvidaremos lo que la noche ayer nos enseñó. Cantaremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros y aunque el miedo nos llevó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos, para preservarnos la vida. Que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservar